el tránsito N, cada método tiene su forma. Y bueno, y a partir de ahí logramos llegar a el número estructural, en el caso del método ASTO, o a la curva de solución del método Shell. Y bueno, a partir de ahí es cuando vamos a poder más o menos interactuar, porque cada grupo, además de que va a tener alguna particularidad para que lo hagan a práctico y de manera independiente, además de eso, una vez que llegamos al final, ¿cómo planteamos, con qué criterio vamos a plantear la estructura solución de las infinitas estructuras que van a verificar el requerimiento del práctico? Pueden plantear muchísimas estructuras distintas. ¿Qué factores ustedes les darían mayor peso o con qué criterio tratarían de dar espesores y qué decisión en cuanto a los materiales van a tomar? Habíamos visto el otro día, resumiendo, que bueno, la gente de la Shell, aprovechando el estudio teórico desarrollado por Burmeister, que evaluaba la distribución de tensiones y deformaciones en un sistema de 3 capas, elásticas, isótropas, homogéneas, con una superficie continua y rugosa entre ellas, y con una impronta circular que nosotros lo asemejábamos a la impronta del neumático, ¿no es cierto? A partir de esa teoría, la gente de la Shell, para poder utilizar sus ecuaciones, y viendo que no difería mucho el comportamiento, agrupa las capas asfálticas en la capa E1, con un módulo equivalente 1 representativo de ella, serían todas las capas ligadas con asfalto de base y las carpetas de rodamiento, una capa H de módulo E2, donde van a estar todas las materiales de bases y subbases granulares, es decir, todo lo que sea material sin ligante, y finalmente la subrasante, que vendría a ser la que acá está representada con el módulo E3. Consideramos que la estructura está compuesta por un sistema de capas superpuesta elástica y de rigidez decreciente hacia la profundidad, es decir, E1 sobre 2 mayor que 1, E2 sobre 3 es mayor que 1. Por acción de las cargas, estas capas flexan, y por medio de las ecuaciones generales de la elasticidad, determinan las tensiones de deformación en cualquier punto, mediante las tablas de Jones, que nos dan las soluciones para las ecuaciones de Burmeister en función de la altura h, de los módulos y del coeficiente de Poisson. Ya dijimos que se acepta que la impronta era circular, eso no induce a mayor error. Los principales ajustes que se hacen en este tipo de métodos están en las hipótesis. Nosotros por ahí tenemos que tratar de ajustar el modelo, porque el modelo siempre va de acuerdo a lo que nosotros digamos. Entonces, si los resultados no nos satisfacen, es porque las hipótesis con las cuales nosotros estamos introduciendo nuestra estructura no son todo correctas en relación al comportamiento real, digamos. A partir de ahí, la gente de la Shell estudia esta estructura y hace análisis tensional y concluye que los puntos críticos, es decir, los que primeramente van a producir el colapso de la estructura, es la tensión de compresión en la base de la capa asfáltica. Estas son las tensiones críticas, hemos dicho el otro día también, no son las tensiones máximas. Y a partir de ahí decimos que nuestro método va a consistir, miren, de sencillo, que sería lo primero que usted tenía que plantear cuando van a exponer el método, un método racional, puntualmente este método de Shell. El planteo es evaluar las tensiones en los puntos críticos y verificar que sean
las mismas menores que los valores admitidos para los materiales constitutivos. Eso es todo el armazón del problema. Es decir, ustedes, a partir de ahí, no es tan sencillo evaluar cómo se va a determinar los módulos de los materiales. Ya vimos cómo las capas granulares son muy influenciables por su grado de compactación, por la densidad, las otras capas viscoelásticas, asfálticas, por la temperatura, el tiempo de aplicación de carga, la subrasante por la humedad, en fin. Y ahí podemos empezar a exponer cómo la gente de la Shell hizo la evaluación de los módulos. A partir de ahí, podemos calcular las tensiones en los puntos críticos, que cosas que hicieron ellos, y casualmente los abacos, es la representación de la verificación de eso que estamos hablando, que las tensiones sean, es decir, el abaco te da los distintos espesores que cumplan que las tensiones calculadas por Burmeister sean menor que las tensiones admisibles. En la exposición ustedes primero van a exponer los módulos, cómo se determinaron los módulos en el primer método racional de diseño de pavimento, y a partir de ahí, con qué tensión vamos a comparar la tensión que vamos a calcular con estos módulos, cuál va a ser el valor de la tensión admisible, que siempre van a traer a algún estudio de laboratorio, algo experimental. Entonces, de los materiales sin ligantes, ya vimos el martes que trabajaban con la Rod Vessel Machine, que es una máquina que tiene un disco de 30 centímetros de diámetro que emite carga de 0,4 toneladas con una frecuencia de 5 a 60 ciclos. Esto sería una especie de ensayo de valor soporte dinámico, porque las cargas varían con esa frecuencia que asemejan a tránsito pesado, sobre un plato circular. Dije las ondas atraviesan, esta onda de deformación atraviesan los distintos sustratos, es una función indirecta de la resistencia o de la densidad de los mismos. Es decir, indirectamente a través de la velocidad de emisión de estas ondas, podemos calcular el módulo de elasticidad. Se calculaba primero el valor de elasticidad como la frecuencia multiplicada por la longitud de onda, y luego el módulo, esto de Dormo, que lo subí ahí en la plataforma, el módulo era función de un coeficiente que dependía del tipo de onda emitida y del número de Poisson, multiplicado por el peso unitario del medio con el cual está atravesando la onda, por la velocidad al cuadrado. Y de esa manera se determinaba el módulo. Una de las, aplicando la máquina en estructuras en servicio, una de las primeras determinaciones que se logró es verificar que el módulo de una capa superior sin ligante tenía relación con el módulo de la capa que lo sustentaba, del módulo de la capa inferior. Ya dijimos que esto es un resultado experimental, ensayar con la Rod Vessel Machine, y era totalmente desconocida esta relación. Habrán ido interponiendo asentimiento esas capas de esa vía, de esa estructura viales, de acuerdo a las normas que venían siguiendo ancestralmente, y bueno, jamás ni sabían ni medir un módulo, y llegar a esta franja de relación entre un módulo y otro a partir de ya sabíamos que, fíjense que la materia de 1,5 y 2,5, hay algunos que llegaban a una relación 5 veces, es decir, que el módulo de la capa superior era 5 veces el módulo de la capa inferior, o la capa que lo sostenía. En esos casos habían dicho de que era para casos puntuales en los cuales ahí el espesor de la capa superior era importante. Dijimos que la de ese fenómeno experimental, aplicando Burmeister, era la siguiente: se estudia
las dos capas involucradas, entre las que estamos viendo por qué había esa relación modular. Se verifica para distintas combinaciones de módulo E2 sobre E3, inclusive cuando el valor de E3 es mayor que el de E2, sería una situación extraña, que sería de 1 para acá. ¿Cómo varía la sigma R, la tensión de tracción? Fíjese que para el caso que el módulo E3 sea mayor que E2, dijimos ya que el sigma R era de compresión. Es decir, al tener más rigidez la capa inferior, cuando la capa superior le plantea, a partir de una flexión que le produce la carga, un esfuerzo de tracción, la capa inferior, que es más rígida, la contiene, no la acompaña a ese esfuerzo de tracción, generando la compresión. A los fines anecdóticos nomás, porque esa sería una situación extraña. A partir de que E2 es mayor que E3, que sería la situación normal, este esfuerzo es de tracción. Ya sabemos que la tracción en las estructuras siempre tiende a descompactar, a descomprimir. Nosotros en la estabilización del suelo compactamos, comprimimos. Es decir que este sistema de no haber fricción, inmediatamente que se aplica una carga, se empezaría a aflojar toda la capa inferior. ¿Qué es lo que hicieron? La gente de la Shell interpoló en el mismo gráfico cuál sería el valor estimado de una tensión de fricción, que es la única que podemos oponer a la de tracción. Sabemos que el sigma friccional es igual a un coeficiente C, semejante al coeficiente de fricción estático multiplicado por la tensión vertical en el punto, que vendría a ser el sigma B, que es la que coincidimos con una de las tensiones críticas. Esto lo tienen que analizar bien, chicos, para que no se confundan esta tracción entre capas granulares con la tensión de tracción crítica en la base asfáltica. Aquí estamos analizando un fenómeno entre materiales sin ligante, no está nada que ver la capa asfáltica, ¿no? Fricción entre 0, 5 y 1, ellos trazan cuál sería la tensión de fricción y vemos que intersecta a la sigma R, es decir, iguala a la sigma R, en estos dos puntos que si nosotros los proyectamos verticalmente, corresponden a una relación modular cercana a 2. Fíjense que aproximadamente entre 1,7 y 2,4, en esa zona, se igualan las dos tensiones, y lo cual me hace suponer que es una zona en la cual hay un equilibrio. Es compatible esa relación de tensiones para que yo pueda pensar el día de mañana en compactar o dar en módulo a capas superpuestas que tengan esa relación de módulo igual a las tensiones entre ellas. Es decir, entre ellas no, la tensión de fricción con la tensión radial que se produce por la variación de material. A partir de ahí, bueno, y también se justificaba el hecho de la relación modular mayor, es decir, para valores cercanos a 5, como acá, este puntito, por ejemplo. Fíjense, ¿en qué aspecto? Que el valor de la fricción es fijo. Lo único que puede variar es el valor de la sigma B. Y al decirnos que esas capas que tenían esa relación elevada entre los distintos, entre 2 y el 3, eran de gran espesor, estamos sumándole a la componente que produce la carga un mayor valor por el peso propio. Muchas veces en la obra nuestra de ingeniería, a usted le va a pasar, nosotros hacemos los cálculos en laboratorio, presión inconfinada, bla, 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 y en la vida real nos salva muchísimo el confinamiento. Aumenta mucho la resistencia de lo que nosotros hagamos. Muchas veces tenemos alguna duda de, qué sé yo, casos puntuales que hemos desconfiado al hormigón, o tenemos alguna incertidumbre cómo va a ser el comportamiento de determinados materiales en el seno. Bueno, tenemos a favor el confinamiento, ¿no? Que en el caso del módulo resiliente siempre se lo calcula con la tensión sigma 1, que se la puede aplicar en la cámara triaxial. De ahí el valor de hacer los ensayos y no dejarnos llevar por correlación. Bueno, entonces, lo que quiero que queden claro
para todas las estructuras que tengan por todos los métodos que se le puedan plantear en el futuro, esta ley exige evaluar alguna manera de modificar la sistema o algo, sería una cosa muy extraña, pero estoy pensando en voz alta entre las dos capas para atenuar ese esfuerzo de tracción, pero tipo un anclaje rugoso, qué sé yo, pero mientras sean construcciones habituales, no podemos salirnos del escalonamiento modular para los materiales sin ligantes. Esto no lo plantea la gente de la AASHTO. Ustedes cuando hagan el práctico de AASHTO, ya conocemos esto, lo vamos a aplicar, aunque no lo pide la AASHTO, cuando diseñemos los distintos capas de subbases y bases, los A2, D2, A3, D3, A4, D4, A5, D5, buscando que se produzca el efecto de escalonamiento modular. Sí les comentaba en clase a veces, nosotros nos llegó un proyecto de porque finalmente llegan a la facultad, tipo peritaje, para un montón de obras que van a juicio, obviamente, para verificar, y bueno, el proyecto planteaba, este proyecto de un barrio importante de Tucumán, planteaba un CBR 80 sobre CBR 10. Y estamos hablando de esto era año 2005, 2010, por ahí. Fíjense, detallecito no con ¿no? ¿Qué papel no? Vamos a las correlaciones. Acá hay un montón de correlaciones entre el CBR y el módulo dinámico, porque muchas veces no tenemos la Rotary Virtual Machine. A mí me gusta aclarar mucho esto, porque al final vamos al método AASHTO y vamos al módulo resiliente, lo correlacionamos con el CBR. En el AASHTO original teníamos el valor soporte ASHO, lo correlacionamos con el CBR. Ahora, la Rotary Virtual Machine me da el módulo, lo correlacionamos con el CBR. No hay que correlacionarlo. En todos los casos, es deseable hacer el ensayo. Si ustedes no tienen la Rotary Virtual Machine, hay un montón de máquinas. Por empezar, ya hablamos el martes de los deflectógrafos de impacto, que ustedes pueden verificar materiales sin ligante, y son ensayos sencillos y no destructivos, siempre van a ser mejor a una correlación. Y si lamentablemente caemos en la correlación, que dependen del material con el que usted trabaje. Es decir, fíjense, si ustedes van a trabajar con suelo con CBR bajos, el módulo 100 veces CBR, sería mejor aplicar un 50 veces CBR. Fíjense cómo está acá, ¿ves? En cambio, si tengo CBR intermedio, puedo trabajar con 100, y acá yo he puesto una ecuación que se la usa mucho en la práctica, 130 CBR elevado a tanto. Hay un montón de correlaciones y van a ver para distintos tipos de suelo y distintos tipos de manera. Ustedes pueden elegir la que les parezca más conveniente en el caso que no tengan la posibilidad de calcularlo al valor directamente. Siempre la correlación proviene de un ensayo, y ese ensayo tiene algún material, y ese material lo tienen que buscar si es parecido al que ustedes tienen en la vida real. Fíjense qué importante, acá dice, ese valor del CBR siempre lo trabajamos para humedad de densidad de equilibrio, que suponemos que es el valor de la humedad que está a 1 metro de cualquier borde libre, mantiene a lo largo del tiempo en las distintas estaciones como más o menos constante en el seno de en el caso puntual de la subrasante estamos hablando, ¿no? Para humedad de densidad de equilibrio. En el caso de que hubiera posibilidades de congelamiento, es decir, que cuando se descongela la subrasante se va a producir la saturación, directamente tenemos que olvidarnos del equilibrio y trabajar con la humedad de saturación, y obviamente nos va a dar valores mucho menores. Eso es un dato importante para que ustedes tengan en cuenta. Y de esa manera determinamos los módulos de los materiales, o determinaron la gente de la SHER los módulos de los materiales sin ligante. En cuanto a los materiales con ligante asfáltico, la mezcla asfáltica, muy sencillo, trabajaron con un tipo de mezcla solamente, mezcla asfáltica densa o mezcla asfáltica del tipo superior, ya dijimos, contenido de granular mayor del 40%,
contenido de cemento asfáltico mayor del 3,5% en peso y volumen de vacío menor que el 10%, es decir, una mezcla de buena calidad. En cuanto al módulo, ¿cuál adoptaron? Sabemos que el módulo varía para altas temperaturas de 10.000 kilocentímetros cuadrados y para bajas 60.000. Adoptaron el menor, el que corresponde a altas temperaturas. Es decir que todos los cálculos que hacen, que provienen, de los cuales se originan los ábacos de la Shell, para calcular las tensiones, la verdad, el módulo E1 que tomaron era 10.000 kilocentímetros cuadrados, que corresponde más o menos a un módulo, al mejor módulo que puede ya tener un estabilizador granular. O sea que lo anterior por el piso, ¿no es cierto? Hago este comentario porque ahora vamos a ver cómo se lo considera el módulo en el caso del análisis de las tensiones admisibles. ¿Y por qué decimos que el método es conservador? Entonces ya tenemos los dos módulos. ¿Cómo se determina la tensión admisible? Para eso recurrieron a la gente de la ASHO era, porque eran contemporáneos en esa época. Recuerden que la gente de la ASHO, este método Shell era del año 63, y el ASHO terminó los ensayos en el año 62. Y después de 10 años sacó la primera guía en el 72. Entonces la gente de la ASHO estaba muy interesada en que tenga algún tipo de verificación teórica, las distintas pistas, y facilitan toda la información. Básicamente le dan de las secciones de pavimento flexible, qué espesores y qué materiales constitutivos y qué módulo ellos tenían. De alguna manera bien evaluado, severo, o algún indicador tenían, resistencia a compresión, qué sé yo. ¿Qué comportamiento tienen esas secciones? Medido en función del número de repeticiones que habían soportado hasta llegar a un valor mínimo aceptable, puntualmente en este caso de 2,5. Es decir, que había trabajado dentro de un periodo coherente, de buen comportamiento. La gente de la Shell, para cada una de esas estructuras, calcula, aplicando Burmeister, la tensión de compresión vertical. Y la grafica en este abaco, o en esta pequeña gráfica, en función de las repeticiones que había soportado cada una de esas secciones. Obviamente, a medida que nos vamos hacia la derecha, las que mayor cantidad de repeticiones de carga soportaron para llegar hasta que cayeron al índice de servicio de 2,5, eran las que menores tensión de vertical tenían en la subrasante. Es decir, que eran las estructuras que de mayor porte, mayor espesor, materiales de mayor calidad. Y finalmente, obviamente, eligieron, siempre ellos estaban con un criterio conservador, y lo más importante para ellos era que el método no falle, digamos. Entonces, todos los criterios eran más bien de tomar los casos más desfavorables. Obviamente eligieron el menor valor, el de la tensión que correspondía a las pistas IOM de mayor porte. Es decir, que si ustedes dimensionaban con el método dimensionan con el método Shell original, la tensión de compresión de su subrasante no va a ser superior a la de la menor tensión del subrasante de las pistas IOM. Ese vínculo tiene ese parentesco. Sale una pregunta, ¿y por qué elijo esto? ¿Qué tiene que ver con la tensión de compresión? Hay dos análisis a ese respecto. Por un lado, yo puedo decir que para este valor de tensión vertical está comprobado que una estructura soporta 1.000.000 de repeticiones de carga, en el caso puntual del ASHO de 8,2 toneladas por eje simple. Es decir, que esta tensión es un nivel que permite una determinada vida útil que a mí me resulta satisfactoria. ¿Y qué otro análisis se puede hacer? Porque ellos estaban midiendo en la superficie. El índice de serviciabilidad, 2,5, recuerdan que provenía del algoritmo, que tenía varios factores que eran los que iban midiendo en cada 2 semanas cuando paraban los camiones de circular en las pistas. El factor de mayor peso en ese patrón de índice de serviciabilidad, ya lo dijimos, que era la variación de pendiente longitudinal o rugosidad, como conocemos actualmente nosotros. Es decir, el comportamiento de la superficie
sin hundimientos puntualmente. Y ahí sí hay cierto parentesco con una resistencia de la subrasante, que es la tensión que estoy evaluando yo en estos momentos. ¿Por qué no puedo usar esto, lo mismo, para la otra tensión admisible, la de tracción? Porque en definitiva yo podría hacer mi análisis, bueno, calculemos la tensión de tracción con estas mismas, qué valor da, y hagamos coincidir el número de repeticiones de carga, porque si vamos a adoptar un valor para una tensión, tiene que ser el mismo para la otra. Seguramente voy a tener que adoptar el menor valor. ¿Por qué no se puede aplicar para el otro esfuerzo? Porque posiblemente, aun cuando tuviera el índice de servicio 2,5, la sección ya se encuentre en varios puntos fisurada, es decir, que yo ya haya roto la resistencia a la tracción, porque las capas asfálticas son sometidas a un esfuerzo de flexotracción, y al no poder evaluarlo a ese defecto a partir del índice de serviciabilidad, estaría incurriendo en un error yo, al suponer con esa tensión como lo que estoy planteando en relación a la tensión de compresión. Por eso, para la otra tensión admisible, la de tracción, recurrieron a ensayos de laboratorio, como que estamos viendo acá. Ensayo somete a la probeta a un esfuerzo de tracción indirecta. Porque en definitiva, cuando flexa el pavimento, se fisura este dispositivo. Fíjense, mediante el dispositivo de aire comprimido se inyecta una carga que podemos variar en frecuencia y en intensidad. En la probeta y tenemos unos LVDT que son unos sensores. El dato interesante, bueno, y a partir de ahí yo qué haría, ¿cómo sería el ensayo? Pongo una determinada carga, la dejo que aplique hasta que se rompe por fatiga. Obviamente, para menores tensiones va a haber mayor repeticiones, pero siempre se termina rompiendo por fatiga. Y de esa manera puedo ir haciendo este gráfico. Muy laborioso, por cierto, porque cada punto implicaría un determinado dos semanas, capaz, y a las 5, otras 3 semanas, para que sea representativo de este punto, tengo que hacer por lo menos 3 mediciones, 3 probetas iguales. Es decir, voy a ir incorporando carga para distintas probetas, de manera tal sacar cuál es la línea esta que verifica la tensión de tracción, en este caso más fácil de calcularla, porque en función de las dimensiones de la probeta, versus las repeticiones de carga, para que se fisure. El detalle, por lo cual siempre hablamos de que el método original es conservador, es que se lo hace para una situación de baja temperatura, lo que implica un módulo dinámico del asfalto de 60.000 kilocentímetros cuadrados. Por eso está la heladera acá. ¿Por qué? Porque es la situación más desfavorable. Cuando más rígida está la mezcla asfáltica, antes se va a fisurar. No tiene ninguna posibilidad de flexar. ¿Estamos? Y a partir de ahí, obviamente, el diseño, ya tenemos las tensiones admisibles, ya tenemos los módulos, ¿qué hace la Shell? Verifica espesores H1 y H2 tales que calculan las tensiones en los puntos críticos y vean que sean menores que las admisibles. De las infinitas combinaciones van pasando las soluciones en forma de curva. Fíjense, acá en el eje vertical están el espesor de las capas asfálticas, el espesor de las capas granulares. Esta curva verifica, es decir, es la combinación de espesores, cada punto en esta curva es una solución que tiene un espesor asfáltico y un espesor de una capa, perdón, un espesor asfáltico y un espesor en la capa granular, que verifica que la tensión de compresión vertical en la subrasante sea menor que la tensión admisible, calculada. Y esta otra parte, medio más recta, verifica el otro criterio, que la tensión de tracción en la base de la capa asfáltica sea menor que la tensión admisible, que ya vimos cómo la determinamos. Es decir, esta combinación de espesores H1
44H2 y 10H1, por ejemplo, si me situaría yo en este punto, verificaría el criterio de la tensión de tracción. ¿Cuál es la curva solución? La envolvente de ambos criterios, es decir, yo vengo por acá y sigo por arriba. Si yo haría esta dosificación, donde tengo la flechita, no sé si se alcanza a ver Edmundo ahí. Sí, ingeniero. Sí, sí, sí. Flechita. Sí, sí. Si yo adoptara esta combinación acá exactamente donde estoy parada la flecha, yo tendría cubierta con esta combinación de espesores únicamente la tensión de tracción, pero me faltaría este espesor asfáltico para cubrir la otra tensión, la de compresión. Es decir que si yo eligiera este punto, hablemos del absurdo, mi estructura fallaría por deformación de la subrasal. No se fisuraría la capa asfáltica. Y a la inversa, si elijo este punto. ¿Estamos? Por eso, cualquier punto sobre la envolvente es una solución y te marca una combinación de espesor. Fíjense que inclusive el abaco te plantea la posibilidad de hacer full depth, se llama, todo el espesor asfáltico, sin nada granular, que tampoco sería muy práctico, ¿no? Hay varias consideraciones técnicas al respecto. Ingeniero, queda un Punto de poquito más de un encuentro, ¿qué minuto significa? de reunión. Bueno, ya redondeo y hacemos una pausa de 5. Ok. El punto de encuentro de ambas tensiones significa que en ese punto ambos criterios son igualmente determinantes para el dimensionado y es considerado muchas veces un punto económico. Económico porque a partir de aquí, si yo me voy muy a la derecha, no bajo casi nada de carpeta asfáltica y sí incremento el peso granular. O sea que en esta zona vamos a matar nosotros nuestros diseños. Bueno, hagamos la pausa y nos vemos en 5 minutos a las 7, por favor. Gracias. Bueno, bien.